Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Estamos en una nueva entrega de 2020 Personal. Y hoy vamos a conversar con una mujer que ha hecho historia, y ha hecho historia porque fue la primera mujer electa en ese cargo y además la que lleva más tiempo. Sobre eso y muchos temas vamos a conversar con ella en nuestro programa de hoy. Hoy nos acompaña la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. Al fin lo logramos. Al fin. Bienvenido, querido Isnardo. Muchísimas gracias. Bueno, le explico que para todos nuestros entrevistados, nosotros le pedimos que juren en la Constitución o sobre la Constitución que van a responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer. Con mucho gusto. Entonces, por favor, jura usted sobre nuestra Constitución que va a responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer. Así mismo es, lo juro. Claro. Muy bien, sí. Si así lo hace, que nuestra audiencia se lo premie, claro, y si no, que se lo reclame. Así es. Bueno. Vamos a iniciar con las preguntas, son preguntas de distinta índole, claro. Y como le explicaba justo antes de iniciar la entrevista, también tenemos una pregunta de las 20, una pregunta de nuestra audiencia. Perfecto. Pregunta número 1. Tengo la información que a usted le pidieron asumir la candidatura presidencial de la oposición. ¿Por qué no aceptó? Fíjate, no es verdad. No me ofrecieron asumir la candidatura presidencial de la oposición. Gente común, que yo me encontraba en la calle, en mi trabajo, en fin, en cualquier parte, me he expresado siempre, nos gustaría verte como presidente. Pero mi respuesta siempre ha sido una sola. Mientras yo sea la rectora, soy la rectora. Yo puedo tener el pensamiento político que yo considere, pero siempre tengo que mantenerme con la misión de la Universidad Venezolana, que es formar jóvenes al servicio del país y siempre con el criterio plural, con los valores de libertad y de democracia y de autonomía. Por eso, mientras sea la rectora, ese tema, no es que no lo hablemos, claro que lo podemos hablar cuando querramos, pero es un tema que no está en mi agenda diaria, sino ocuparme, como siempre lo he hecho, de la universidad. Después ya veremos. ¿Cuál es la cifra real de profesores que han abandonado las aulas para irse del país? Más o menos un 10%, calculo yo, en la universidad venezolana o en la Universidad Central de Venezuela, fundamentalmente. Lo que más me ha llamado la atención, Isnardo, es la cantidad de renuncias que he aceptado de personal de apoyo administrativo, secretarias, profesionales. Eso sí es verdad que me ha impactado, porque eso nunca me había pasado en los años que tengo de servicio en la universidad y en el rectorado fundamentalmente. Eso nunca me había pasado. Hemos firmado certificaciones de estudiantes que una vez se gradúan emigran a otras fronteras. Me ha pasado últimamente estudiantes que están a mitad de carrera, profesores jóvenes que están a mitad de carrera, pero personal administrativo, aceptarles renuncia, eso nunca me había pasado. Y eso está pasando. Yo calculo que entre profesores, estudiantes y personal administrativo hay un 10-15% más o menos. Sin embargo, me gustaría comentar que de enero a marzo, las jubilaciones tramitadas por asesoría jurídica son casi 200 profesores, entre enero y marzo de este año. El año pasado, en todo el año, se tramitaron 100 jubilaciones de profesores. Es decir, que vamos duplicando en 3 primeros meses de este año. Eso es verdaderamente muy preocupante para la Universidad Venezolana en general y para la Universidad Central de Venezuela. Usted es la primera mujer rectora en la historia de la Universidad Central y también la primera que tiene más tiempo en el cargo. En mayo cumple 10 años. ¿No hay cómo presionar para que haya elecciones? Sí, fíjate, es correcto. Soy la primera mujer casi en 300 años de historia de esta universidad que llega a dirigir la Universidad Central de Venezuela. Siempre lo digo, yo no gané por mujer, yo gané porque presenté una propuesta y esa propuesta tuvo la mayoría de aceptación de la comunidad. Un periodo de 4 años y un periodo en todas las universidades nacionales, no solamente en la Central, fueron suspendidas sus elecciones convocadas por las comisiones electorales por el Tribunal Supremo de Justicia. Desde la Asociación Venezolana de Rectores, hace mucho tiempo, muchos años atrás, se ha hecho fuerte presión ante el TCJ para que libere lo que aprobó de suspender las elecciones y exhorte a las universidades a realizarlas siempre y cuando nosotros realicemos y produzcamos los cambios de acuerdo a nuestros reglamentos y de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente. Por supuesto, nosotros creemos en la alternabilidad democrática, en la alternabilidad electoral. Todo lo que es alternativo, todo lo que demanda cambio es sinónimo de democracia. ¿Cómo las universidades nos vamos a estar apegadas a eso? Pero el problema es la sentencia que nos obliga a permanecer en nuestro cargo hasta tanto se realicen elecciones.
Y nosotros, los rectores de las universidades que estamos agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores, todos sin excepción de ninguno, estamos al frente de nuestros cargos, a excepción de que una situación como ocurrió en la UCLA, que nuestro rector Francesco murió hace 2 o 3 meses atrás, o algunas autoridades también han fallecido, o algunas han renunciado, porque no es bueno la continuidad. Ahora bien, yo no estoy en contra de la reelección, porque cuando yo fui decana, yo fui reelecta. Lo que no comparto es esa reelección indefinida. Y luego la reelección de los decanos está en la ley de universidades. Yo no hice nada para cambiar la ley de universidades. Así como en el mismo cargo donde estamos trabajando no debe haber una reelección. Por ejemplo, yo fui secretaria y fui electa rectora, pero en la secretaría no me podía reelegir porque la ley de universidades no me lo permite. Así que nosotros creemos en la alternabilidad democrática, alternabilidad electoral, creemos en las elecciones y estamos bien pendientes y seguiremos haciendo todas las gestiones que correspondan a la Asociación Venezolana de Rectores para que existan elecciones en las universidades. ¿Ser madre nunca estuvo en sus planes? Claro que sí, por supuesto que sí. Siempre, una mujer tiene siempre la inquietud de ser madre. Pero la vida me dio la universidad. Como decía mi mamá cuando vivía, Cecilia se casó con la universidad. Y bueno, tengo cualquier cantidad de hijos en esta universidad, pero también tengo mi propia familia. Yo adoro a mis sobrinas nietas, soy una mujer muy familiar, muy entregada a la familia, y bueno, sin duda alguna que eso me llena los pocos espacios que me quedan, pero esos pocos espacios libres que me quedan, yo los lleno siempre con felicidad, con tranquilidad y con alegría, con la familia cercana que tengo. Pero también en la universidad, pues por supuesto, ayudo a todos los jóvenes que yo puedo ayudar, a todas las personas que yo puedo ayudar. Y mira, la mujer tiene ese sentimiento, yo siempre lo digo, no es lo mismo cuando el rector gradúa a una persona que la mujer rectora gradúa a un estudiante, es totalmente diferente. La conexión visual, el cariño, tanto en las muchachas como en los muchachos, es totalmente diferente, porque la mujer per se es madre, así no lo sea físicamente, pero lo lleva muy adentro en su corazón. Algunos dirigentes de oposición han señalado que la salida a la crisis no es electoral. ¿Usted qué cree? Fíjate, por ejemplo, uno habla con el profesor José Guerra, con Humberto García Larralde, con Sari Levy, que son economistas valiosos egresados de esta universidad y que han ocupado cargos de relativa y relevada importancia. Y ellos dicen, fíjate, la parte económica financiera la vamos a rescatar. Sí, la parte electoral tenemos que realizarla. Pero esa parte electoral tiene que producir un cambio. ¿Por qué? Porque la pérdida ha sido de valores. Y eso sí es difícil volverlos a recuperar. Y entre todos tenemos que recuperar el respeto, la decencia, el respeto a la disidencia. O sea, todos esos elementos son importantes que nosotros los volvamos a recuperar. Ahora, yo no conozco ninguna otra forma de expresar mi descontento si no es votando. Pero para votar, no solamente tengo que tener las condiciones, sino que tengo que tener el derecho que tú me respetes las condiciones que están plasmadas en la Constitución. Yo participé en una elección rectoral, pero yo sabía cuál era mi deber y mi derecho, y los cumplimos, y los cumplieron los candidatos que también se presentaron con nosotros. Entonces, estábamos en igualdad de condiciones. Así tú hayas tenido un cargo, como era mi caso, yo era secretaria, eso podía darme alguna ventaja, sin duda alguna, pero el vicerrector académico de entonces también fue candidato, y era el vicerrector académico, y es mi amigo personal, hoy por hoy, y siempre lo fue. A un decano fue candidato también a rector con nosotros. Es decir, las condiciones tienen que estar iguales para todos. Así tú desempeñes un cargo que pudiera darte alguna ventaja. Pero si tienes las mismas condiciones para todos y hay alguien que esté vigilante de que esas condiciones se cumplan, como en nuestro caso en las comisiones electorales, entonces podemos hablar. Por lo tanto, yo no conozco ningún otro mecanismo que no sea el electoral, honestamente. Pregunta número 6. Muchos han denunciado que dentro de la UCB hay corrupción con la asignación de cupos. ¿Esa es una denuncia infundada? Yo sí lo creo, porque yo desde el rectorado les he dicho a todas las personas que conversan, comentan o hacen la pregunta, tráigame las pruebas, que aquí nosotros estamos dispuestos a corregir cualquier situación que se nos presente. Entonces, para mí es tan corrupto el que hace eso como el que le plantea a la persona, consígame un cupo. Hemos buscado cuál es la relación y yo creo que hemos encontrado una vía de cuál es la relación. Por ejemplo,
Isnardo Bravo, a quien quiero muchísimo y admiro y respeto de toda la vida, me dice, mira Cecilia, yo quiero que tú me ayudes con un cupo para un familiar. Y como yo creo en ti, yo te digo, ¿cómo no? Déjame hablar con el decano, porque los cupos no los otorga ni el decano, ni mucho menos el rector o la rectora. Hay unas comisiones y revisan, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer que la persona que tú recomiendas quedó muy cerca de ser seleccionado por la universidad o por la OPSU. Entonces yo hablo con el decano y le digo, mira, yo tengo gran interés en que esta persona ingrese, es familiar o es recomendado de una persona que yo aprecio mucho. Pero resulta que tú le dices a esa persona, yo te consigo el cupo, pero tú me pagas. Eso es lo que yo creo que ocurre. Pero tan grave es que tú le digas eso a la persona como que la persona te lo pague. Cuando yo les he dicho, denúncienlo, denúncienlo, aquí estamos para recibir la denuncia, nadie aparece en la denuncia. Entonces para mí eso no puede ser verdad, es infundado, porque no ha venido nadie tocando esa puerta, aquí está. Sí, yo cometí un error, yo le pagué a fulano de tal, pero ese fulano de tal me dijo a mí que si yo le pagaba, usted me conseguía el cupo. Vamos a hacerlo. No hay nadie que se te presente y que te toque las puertas. En 10 años hemos dicho lo mismo y no hay nadie que te toque las puertas haciendo esa denuncia. Entonces, miedo, temor, cobardía, complicidad, cada quien tiene que juzgar y tiene que evaluar la situación. Pero nosotros estamos totalmente en contra de eso, completamente en contra de eso, porque eso es corrupción, tanto de uno como del otro. Bien, se me fue aquí, ya voy a ubicarme nuevamente la pregunta, se me había ido, pero ya la tengo de nuevo. Perfecto. ¿Cómo es eso que usted sabe tocar charrasca? Tenemos una Juana la Cubana frente de la UCB. Casi, casi. Yo siempre, de toda la vida, bueno, no solamente toco charrasca, toco cuatro. En algún momento toqué arpa, en algún momento toqué guitarra, claro que sí. Y lo que me quedó más fácil, por la falta de práctica y de tiempo, fue la charrasca. Entonces tengo charrascas que me han regalado de distintas partes del mundo y siempre que hay una oportunidad, agarro mi charrasca y acompaño la música, acompaño el que esté cantando, el que esté tocando. Y la verdad es que la pasamos muy bien. Sí, señor. Cuando quiera, lo hacemos. ¿En algún momento le ha pasado por la mente ser presidenta de Venezuela? Fíjate que no. Honestamente no me ha pasado por la mente porque yo soy como muy entregada a la universidad. Yo adoro esta universidad. Y yo siempre he dicho y siempre he creído que cada quien va en su lugar. Yo tengo una gran experiencia, sin duda alguna, que la vida me ha permitido en educación superior. Eso no quiere decir que no sea mañana una buena presidente. Pues por supuesto, tengo un doctorado en gerencia otorgado por esta universidad. Y lo hice porque, aunque soy odontólogo, siempre me gustó la gerencia, pero era como digamos, sin ninguna preparación. Y dije, lo voy a estudiar. Y lo estudié y me gradué aquí. Hice un doctorado en gerencia. Eso no quiere decir que mañana pasado no pueda asumir otro cargo, pero siempre, y tú ves las entrevistas, y tú ves las palabras, y tú ves lo que yo escribo, es vinculado con la educación superior. Porque tal vez eso es lo que me gusta y eso es lo que yo sé hacer. Entonces, me gusta siempre respetar al otro y trabajar en la vía en que a mí me gusta trabajar, que es la educación superior. ¿Es la falta de presupuesto o la falta de voluntad lo que impide resolver los múltiples problemas de la UCB? No, fíjate, yo creo que hay una falta de presupuesto inmensa. Es decir, nosotros tenemos 10 años dirigiendo esta universidad y con mucho esfuerzo hemos hecho muchísimas cosas. Este primero y principal, la UCB es Patrimonio Mundial de la Humanidad decretado por la UNESCO en el 2002. La UNESCO jamás le ha dado la mínima partida a esta universidad para mantener lo que es el patrimonio de esta universidad. Esta universidad es una belleza, es un museo en la ciudad universitaria de Caracas, porque tenemos el núcleo de Maracay, que está agronomía veterinaria, que no es patrimonio, están las escuelas de enfermería en Cebucán, que no es patrimonio, tenemos los estudios universitarios supervisados, que no son patrimonio, y se hace un gran esfuerzo para mantener la universidad, la ciudad universitaria y sus otras zonas que no son patrimonio, medianamente funcionando. Pero hay un deterioro totalmente en los problemas de la vida. Por ejemplo, la seguridad. Yo te aseguro a ti que si nosotros comparamos las preguntas que a mí me hicieron hace 10 años y las de hoy son totalmente diferentes. A mí la primera pregunta, y se mantuvo en el tapete durante los 6 meses del ejercicio de nuestro rectorado, fue la autonomía. Y la inseguridad estaba de último. Hoy cambió. Ellos saben per se que yo voy a defender siempre la autonomía. Pero ¿cómo hacemos con la inseguridad del país? Aquí los venezolanos todos tenemos casa por cárcel. Desde las 5 de la tarde yo me escondo en mi casa y no salgo.
Y no es la rectora de la universidad, es Cecilia, una ciudadana más, una venezolana más. Y así estamos todos. ¿Qué tienen los vigilantes nuestros para defenderse? La palabra. Ese es el único arma que tiene la palabra. ¿Cómo te defiendes tú frente a gente que viene armada y produce robos en las oficinas, en las dependencias, en los distintos laboratorios? Es muy lamentable. Entonces, yo sí creo realmente que los problemas presupuestarios agobian completamente al venezolano. No es lo mismo el sueldo mío hace 10 años que el sueldo de ahorita, 10 años después. Es decir, aquí no se puede hacer absolutamente nada. Yo les digo, por ejemplo, a mis compañeros, que a mí me horroriza que me comparen el sueldo con el cartón de huevo, pero la gente está así. El sueldo mío vale tantos cartones de huevo, el sueldo mío vale tantas harina pan. Dios mío, eso no puede ser. Aparte de que eso es una situación verdaderamente deprimente, es la realidad, es la verdad. Y por eso el llamado de las universidades al respeto a la educación. Un país que no esté educado, un país que no tenga seguridad social, un país que no tenga salud, es un país que va por muy mal rumbo. Por eso defendemos importantemente la educación desde el preescolar hasta la universidad. Porque la gente que tiene la oportunidad de prepararse, de formarse, de leer, de estar siempre en contacto con el día a día, es la gente que tiene que dirigir las instituciones mañana o pasado. ¿No casarse fue una decisión? No, fíjate que no fue una decisión. Simplemente a mí me pasó lo que yo le digo a las muchachas hoy que no deben hacer. Yo tengo una sobrina pequeña y a veces me preocupa, no es que me preocupe, pero quisiera que se casara. ¿Y qué fue lo que me pasó a mí? Llegó un momento muy joven en donde yo me daba las cosas que me quería dar. Entonces me fastidiaba que tú me vinieras a proponer algo. Por ejemplo, vamos a comer hoy en el restaurante más bello de Caracas. No es que yo puedo ir. A lo mejor me hubieras llevado al restaurante más bello de Caracas, sino el más sencillo de Caracas, a lo mejor me hubieras conquistado. Pero eso no pasó. Siempre me vieron y siempre me ven como una persona inalcanzable, difícil. No, yo sé que yo soy difícil, yo soy fastidiosa, tiqui, 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 como dicen en mi casa. Pero soy una mujer bien cercana. Pero, lamentablemente, no es que me puse engreída ni mucho menos, pero sí me puse en el plano de yo puedo solucionar mi vida sin necesidad de que tú me las soluciones a mí. Y así te fue pasando el tiempo. Entonces, llega un momento en que, bueno, ya la gente te ve de otra forma y cuando ya tú llegas a alguna edad, tú dices, bueno, siempre es importante el compañero de vida. Claro que sí es importante. Y yo creo mucho en la familia, pero en la familia de los dos, en el hombre y en la mujer. Fíjate que yo respeto mucho, por supuesto que sí, a mi género. Y quiero la igualdad de género, pero no soy feminista, para nada. Yo respeto el género, pero feminista no soy. Creo en la familia y creo en la pareja del hombre y la mujer. Y bueno, ya en este momento de la vida tú estás tranquilo y si tienes una pareja, bienvenida será. Cambian los roles, ya no te pones tan exigente como cuando tenías 25 o 26 años, que se te pones muy exigente. Usted fungió como una de las garantes de la consulta del 16 de julio sí. Y luego de eso nada pasó. ¿Tiene la conciencia tranquila? Totalmente. Eso lo hablábamos en estos días con algunos sectores políticos. Los rectores fuimos llamados para ser garantes de los resultados. Resultados que dimos el mismo domingo antes de que terminara el domingo. El lunes siguiente estuvimos 3 rectores de los garantes recogiendo los resultados finales, buscando los resultados finales. Y el martes uno de los rectores, por decisión de los demás y de la Asociación Venezolana de Rectores, los consignó formalmente, públicamente en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional fue quien aprobó la consulta y la Asamblea Nacional tenía la obligación de cumplir el mandato que el pueblo venezolano le dio. A ellos habrá que preguntarles qué les pasó. Ahora nosotros estamos con la conciencia tranquila y al día siguiente nosotros volvimos otra vez a retomar nuestras labores como siempre las retomamos. Fuimos garantes de los resultados y ahí quedó nuestra actuación. A la Asamblea Nacional nuestra, a la única que yo reconozco realmente, que fue electa por el pueblo, hay que preguntarle por qué no ejecutaron el mandato que el pueblo venezolano les mandó en una consulta aprobada por ellos mismos. Y por eso fuimos garantes, porque era una consulta que está en las potestades de la Asamblea Nacional. Si estuviera en sus manos decidir quién debería encargarse de gobernar a Venezuela, ¿a quién escogería? Ahorita, fíjate que yo creo lo siguiente. Yo pienso que es muy cómodo decir, yo tengo el 70% de incomodidad con el gobierno actual, por lo tanto iba a ser candidata. No, eso no es así.
Yo te lo digo por mi hermano Raúl, que en paz descanse. En la Facultad de Odontología, yo puedo decir que cuando yo fui candidata, las 2 o 3 veces que fui candidata a decano, yo cumplía con todo lo que me establecía la ley. Es decir, presentaba un programa y un proyecto de trabajo. Hablaba con todo el mundo. Pero, me perdonan la expresión, yo arrasaba en la Facultad de Odontología. Siendo yo rectora, mi hermano Raúl optó al decanato de la Facultad de Odontología. Ganó por 16 votos. Cuando hicieron la conversión del voto estudiantil a los votos profesorales, Raúl ganó por 4 votos. Yo estaba en este rectorado. Era mi hermano de mi corazón, lo sigue siendo. Los votos no son transferibles. No son transferibles. Es decir, el hecho de que yo le pida a alguien vota por Raúl, mi hermano, no quiere decir que ese voto, aunque haya sido por mí, vaya a ser para él. Lo mismo ocurre ahorita. Si hay sectores políticos, pensar que el descontento lo va a asumir un candidato que ni siquiera tiene contacto con la gente, que no presenta, en palabras sencillas, un proyecto de recuperación, que no es creíble lo que pueda o no pueda decir, no creo que esté en condiciones de participar. Y luego mendigar condiciones mínimas para yo participar en algo. No, las condiciones son y punto. Eso no se discute. Entonces es preocupante. Yo realmente en este momento no veo con claridad cuál de las opciones políticas pudiera en un momento determinado dirigir los destinos del país. Y me atrevería a decir, como Cecilia García Rocha Márquez, como venezolana, no como rectora, que he visto actuar de manera clara, firme, contundente a María Corina Machado. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Ella es amiga mía. Yo soy amiga de todos, pero yo con ella siento que hay credibilidad. Puede ser que algunas de sus acciones no las acompañe. La universidad no debe acompañar por demás a ningún frente ni a ningún grupo político. Puede y debe tener opinión política, pero debe conservar la pluralidad de acciones como universidad venezolana. Pero yo como ser humano, como individuo, como mujer, puedo pensar, no me gustan algunas de sus acciones, pero la veo firme, la veo creíble, hablo con ella y me siento que es una mujer creíble. Pero para eso tiene también que trabajar y lo está haciendo. Con eso no descalifico a nadie, no descalifico a ninguno, pero tampoco sé cuáles son los candidatos de otros sectores. En cambio, en ella lo ha dicho y está trabajando para ser la primera mujer, digamos, presidenta de este país y puede llegar a serlo, ¿por qué no? Y estoy convencida que sin ánimo de establecer diferencias entre los preparados y los no preparados, se va a rodear de todo el mundo que en su área ella considere y el país que puede ser el mejor para dirigir los destinos de esa institución. ¿Usted cree que hay una oposición que cohabita con la dictadura? Puede ser, porque han estado a punto de lograr los cambios y eso se ha caído. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Por ejemplo, el 16 de julio fue un momento para hacer los cambios. Tuvieron ahí los resultados, tuvieron la opinión del pueblo venezolano. No lo hicieron nunca. Habían prometido que no se instalaría la Asamblea Nacional Constituyente y se instaló. Después se prometió que no tomarían decisiones, las tomó. Después dijeron, vamos a votar por gobernadores, porque eran elecciones vencidas hace un año, se votó. Al mes dijeron, no se vota por alcalde porque no hay las condiciones. Bueno, yo siempre he votado, siempre he votado. Yo vivo en el municipio de Chacao y yo no quería que cayera en otras manos que no fuera la persona que yo pues conocía y muchos de los vecinos conocíamos. Pero entonces después de aquello, entonces ahora las condiciones que son las mismas, ahora sí vamos a las elecciones presidenciales. Entonces, realmente el país, los ciudadanos venezolanos, no tenemos una dirección clara, política, que nos diga, esta es la ruta y este es el camino. Entonces empieza un poco la pregunta de los cupos, la venta de cupos. Si todo el mundo cree y si todo el mundo lo repite, pero nadie se presenta aquí, bueno, yo tengo mi duda. Yo tengo que tener mi duda. Bueno, es lo mismo, nos pasa con otras personas. Si todo estaba para producir los cambios, después de sacrificar a 120 hogares venezolanos o más, en donde la mayoría de los que se perdieron fueron jóvenes productivos para el país mañana pasado. Entonces realmente, mira, honestamente, uno puede pensar lo que quiera y una de las formas de pensar lo que uno considere o crea que puede pasar es la cohabitación. Yo puedo pensar que yo voy a cohabitar con quien no piense igual que yo, eso es lógico. Eso es lógico. Yo no quiero un país donde se persiga a la gente. Yo no quiero un país de retaliaciones, pero yo quiero un país
de justicia. Y hay gente con la cual, dice, Nardo, jamás me verá sentada. Nunca. Porque tiene que haber justicia. Y hay gente con la cual pueden haber expresado su voto por este gobierno y me verá sentada porque el voto es el ejercicio que yo tengo el derecho de elegir. Ese es el voto, es un mecanismo para yo elegir. Pero yo quiero justicia y no quiero retaliación, pero justicia sí quiero. Bien, pregunta de la audiencia. La hace David Santana, @DavidFSantana. ¿A dónde van a parar o a dónde va a parar el dinero que entra a las arcas producto del alquiler de espacios culturales y deportivos? Sí, fíjate, los espacios culturales. El único espacio cultural que tenemos aquí es la Dirección de Cultura. Yo invito al que nos escribió en la audiencia, A David, que hable con la licenciada Trina Medina, que es la directora de Cultura, para que le explique cuál es el presupuesto de la Dirección de Cultura y dónde van el dinero para la Dirección de Cultura cuando se hace algún evento, que por lo general son eventos muy de la universidad. Por ejemplo, el Orfeo Universitario, las veces que se presenta, jamás cobra nada. El concierto navideño que presenta el Orfeo Estudiantina jamás cobra nada. Pero la sala en algún momento se puede alquilar para un evento de cualquier obra de teatro, como por ejemplo fue Don Quijote o fue Jesucristo Superestrella en su oportunidad. Yo recomiendo que David haga el contacto con Trina Medina. Y lo mismo que David haga el contacto con la Fundación UCB. La Fundación UCB transparentemente le informa al Consejo Universitario en asamblea, cuando se convierte en asamblea que lo preside la rectora, cuál es el convenio que hace con los dos equipos que hacen vida en el estadio universitario, que son los gloriosos Leones del Caracas y los Tiburones de La Guaira. Entonces, con ellos es que ellos se entrevistan. Yo jamás me he entrevistado con ellos. Eso no quiere decir que los aprecie y los conozca y los quiera, a los directivos de ambos equipos. Pero las negociaciones las hace la Fundación y los acuerdos las hace la Fundación y presenta los acuerdos de la temporada al Consejo Universitario cuando se convierte en asamblea, porque la memoria y cuenta de la Fundación debe aprobarse anualmente en la asamblea del Consejo Universitario. Y en la gestión del doctor Bechara, su memoria y cuenta ha sido aprobada. Tiene que presentar este año la memoria y cuenta del año pasado y ahí se ven los estados absolutamente y los ingresos que pudieran haberse recibidos por el alquiler de los equipos. ¿Cuáles son las acciones que adelanta su gestión para hacer frente al tema de la inseguridad y la venta de drogas dentro de la UCB? Sí, es difícil, es bien complicado. El problema de la inseguridad no basta que tú ingreses más vigilantes. Aquí se ha hecho de todo. Es un problema de valores, es un problema de valores. A veces, yo no lo voy a acusar ni lo voy a decir, pero entran sin absolutamente violar ningún ingreso al despacho, por ejemplo. Dios nos ampare, eso nunca nos ha sucedido, pero puede suceder. Entonces tú dices, Dios mío, pero ¿cómo ingresan a un laboratorio, a un instituto y no forzaron nada? Entonces con esto no estoy acusando a nadie, pero es un problema de valores, es un problema de pertenencia, de querer a la universidad. Entonces hemos ingresado vigilantes, eso no ha resuelto el problema de la venta de drogas ha disminuido en tierra de nadie, pero entonces se mudan a ingeniería, entonces tú vas a ingeniería, entonces se mudan al espacio donde está fases con derecho. Es un problema también de conciencia nacional y familiar. Es muy difícil, ese es un flagelo muy difícil y la universidad sin duda alguna tiene que ser honesta, tiene que ser sincera. Yo juré ante la Constitución además y tengo que decir que ese es un problema que nos atañe y nos preocupa todos los días, pero es un problema también de todos. Todos tenemos que empujar el carro hacia obtener las mejores condiciones de seguridad en la ciudad universitaria de Caracas. No se justifica, yo no me siento conforme con que me digan, es que antes ocurrían 5 asaltos, ahora ocurren 4, es que no puede ocurrir ni uno. Eso es como en un municipio. Es que antes mataban a 5 personas y ahora matan a 3, no, es que no pueden matar a ni uno. Entonces hay que ser honestos y ser sinceros, se nos ha hecho muy difícil, porque lamentablemente o afortunadamente la universidad refleja lo que ocurre en el país. Y entonces la universidad no ha escapado, no solamente la central. Si tú hablas con la rectora de Carabobo, con la rectora de Oriente, como hablé yo hace unos días atrás, y dijo, está desmantelada la Universidad de Oriente. Tú hablas con la rectora de Carabobo y te dice lo mismo. Tú hablas con cualquiera de los rectores del Zulia, UDO, cualquiera de los rectores, ULA, y te dice lo mismo. Es un problema nacional, es un problema nacional. Y hay que seguir atacándolo. ¿Le ha pasado por la mente irse del país? Jamás. Eso sí soy bien contundente. No critico a nadie porque en nuestra familia tenemos a un sobrino que es ingeniero,
casado con una joven que se graduó en esta universidad y viven en Arabia Saudita, tienen 10 años en el exterior. Tienen 2 hijas lindas, ayer una cumplió 7 años y la otra tiene 4 años. Pero bueno, él se fue hace mucho tiempo y yo no critico a nadie que se vaya porque donde estén son excelentes profesionales y excelentes y reconocidos, como ocurrió en Chile con los 100 médicos que están en una foto que yo casi me puse a llorar, o poco me faltó, o me puse a llorar, porque solo formamos la Universidad Venezolana y eso es lamentable. Pero no critico a nadie. En mi caso particular, jamás he pensado irme del país y yo estoy segura que no me voy a ir. Si las tuviera enfrente, ¿qué le diría a estas 3 mujeres revolucionarias? Iris Varela, Delcy Rodríguez y Cilia Flores. Bueno, fíjate, en primer lugar, yo a las 3 las sentaría juntos, no les diría nada individualmente, sino les recomendaría una reflexión de su vida. Yo creo que hay que reflexionar en la vida, en qué camino vamos. Si el camino es el correcto, si el camino es el que yo escogí, si el camino lo tengo porque soy una oportunista y entonces ahí me quedo y punto y no veo más nada. Y les diría, en el caso de Iris Varela, muy puntualmente, tiene que educarse, porque su forma de ser, su forma de dirigirse a las personas, las groserías que muchas veces ha utilizado en la Asamblea Nacional Constituyente, que para mí es inconstitucional y siempre será inconstitucional, porque su convocatoria no fue con el pueblo venezolano, que es el originario, le diría que tiene que educarse y que también reflexione. Si el camino que las 3 escogieron es el correcto, es una oportunidad que tuvieron, están seguras de que eso es lo que quieren para el país, y cuando se acuestan, ¿cómo duermen? No piensan en los hospitales, no piensan en la educación, no piensan en la salud, no piensan en la seguridad, no piensan en nada, o sea, simplemente se acostaron y punto, y mañana es otro día donde yo sigo ejerciendo lo mismo. Tienen que reflexionar. Las invitaría a reflexionar y reflexionamos las 4. Y eso sería todavía lo mejor, que las 4 pudiéramos reflexionar si estamos en el camino correcto de nuestras vidas y si estamos haciendo lo que nosotros realmente queremos hacer. ¿No participar en las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente fue la mejor estrategia de la oposición? Fíjate, yo no sé si es una estrategia de la oposición. Lo que veo es que el venezolano no quiere participar en un proceso convocado con un pecado original, convocado por una Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional. Y ahí empezamos mal. O sea, yo no me puedo vestir de militar e ir al ministerio y sentarme en la oficina del ministro porque yo soy la rectora del UCB y a mí se me ocurrió ir. No. Eso no lo puedo yo hacer. Entonces, ¿cómo podemos ir a unas elecciones convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente? Y después las retoma el Consejo Nacional Electoral, pero las retoma como quiere. Las elecciones son en abril, no, ahora son en mayo. No, estas condiciones no van, estas se aplican. Vamos a elegir los consejos legislativos que era con las gobernaciones, pero vamos a elegir ahora. Pero tú no votas porque tú no vas a participar. O sea, ¿pero qué es eso? Realmente es alarmante, es preocupante que esa sea la directriz electoral que pretende que el venezolano participe en un proceso de eso. Fíjate que yo no soy abstencionista, nunca lo he sido. Hay una ligera diferencia entre el abstencionista que dice yo no voy a votar a menos que las condiciones cambien y el que dice yo sí tengo que votar porque este año es electoral. Lo que quiero es participar con las condiciones claras. Es distinto, es ligeramente diferente. ¿Dónde me ubico yo? Con sinceridad, en el grupo que quiere votar, pero quiere votar por candidatos creíbles y quiere votar con las condiciones que me permitan a mí participar. Entonces, yo no sé hasta qué punto la oposición política ha dicho que se va a abstener. Ahí tenemos un candidato que salió de la mesa de la unidad, el candidato Avanzada Progresista, y lo apoyan otros sectores políticos. Bueno, no sé. Eso tendrán que responderlo las personas que políticamente han dirigido este país y tienen un deber con los venezolanos y tienen la obligación de conducirnos por el mejor camino y explicarnos realmente de qué se trata toda esta situación electoral. El tema de la nacionalidad del presidente volvió al tapete. ¿Cree que Nicolás Maduro no es venezolano? Fíjate que yo tengo amigos de esta universidad que les ha preocupado mucho esa situación. Y lo mismo lo digo, pero el venezolano ¿dónde queda? ¿Quién le informa la realidad? Obviamente, si no es venezolano no puede ser presidente de este país, eso está claro. O sea, es como por ejemplo mi sobrinita que nació en Washington y quiere ser presidente de Venezuela, tiene 7 años.
Bueno, llegará el momento que su padre le diga, mi amor, usted tiene una nacionalidad totalmente diferente a la venezolana. Su padre es venezolano, pero ella no. Entonces ella no puede ser presidenta de este país porque la Constitución establece que tienes que ser presidente habiendo nacido en el país de origen. Entonces es una cuestión de principio. Si yo no tengo la nacionalidad, ¿cómo pretendo ser presidente de este país? Ahora, vuelvo a repetir lo mismo. Cada quien en su sitio. Si la Asamblea Nacional tuvo a bien investigar o tener las pruebas de esa situación, debió de actuar. Y si no las tenía, tenía que aclarar. No las tenemos, esto es así y esto es de esta forma. Pero siempre hay que decir la verdad, por eso juramos. La verdad, aunque mi verdad no te guste, pero es la verdad mía. Entonces, así es como uno puede tener credibilidad en alguien. Aunque no compartas con esa persona lo que está diciendo, puedes tener credibilidad. Bien, llegamos a la última pregunta. ¿Podríamos decir que la UCB fue el lugar de encuentro para lanzar el Frente Amplio? ¿Usted cree que esa instancia sí servirá de algo para salir de la crisis? Fíjate, bien buena tu pregunta. Qué chévere terminar con eso. No fue nunca una plataforma, yo lo digo con sinceridad, para que se lanzara el Frente Amplio. Creo que el Frente Amplio lo lanzaron y se montaron en la ola de un evento que se llamó Venezuela Unida no se rinde, es hora de cambiar, que nace de la iniciativa democrática de la Asociación de Profesores de la UCB. Obviamente, la directiva de la PUC, de la PUCB, cumplió con todos los lineamientos que establece la Dirección de Cultura, quien es la responsable del aula magna. Tuvieron a bien invitar a la rectora. Yo di unas palabras de salutación, más nada. Yo no conocía el programa. Yo fui exactamente, conocí el programa como lo conoció cualquiera de los que estaban allí. Conocí que habían sectores porque Víctor Márquez, nuestro presidente de la Asociación de Profesores, me dijo participar el sector petrolero, el educativo, pero no sabía quién iba a participar por cada quien. Eso fue una actividad absolutamente de ellos. El hecho de que alguien, en este caso, sea miembro de la MUD, no obliga o no condiciona a que el evento se hizo con esas miras. Yo asistí al evento porque era un evento de la universidad, y aquí aclaro, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios no forma parte del Frente Amplio. Y no me vengan con el cuento de que es que yo puedo ir como Cecilia García Rocha. No, yo soy la presidenta de Averú. Y en este rectorado hicimos una reunión y le dejamos bien claro. Cualquier iniciativa que se haga en las universidades venezolanas, nosotros podemos acompañarla. Por supuesto que creemos en la unidad. Por supuesto que creemos en un frente donde todo el mundo participe. Pero nosotros, formar parte de la directiva, no vamos a formar. No vamos a formar porque nosotros nos mantenemos como universidad venezolana. Y en esta universidad hay gente de oposición que no está de acuerdo conmigo. Hay gente de oposición que está de acuerdo conmigo. Hay gente que se identifica con el gobierno que pudiera estar de acuerdo conmigo. Hay gente que se identifica con el gobierno que no está de acuerdo conmigo. Entonces, ¿qué significa eso? Pluralidad. Y la universidad tiene que mantenerse plural independientemente de que crean una gran unidad y una gran participación de todos los sectores. Pero la universidad venezolana, como la que nos agrupamos, la universidad que se agrupa en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, no forma parte de ningún frente. Es como que yo diga, yo estoy hablando en nombre de las universidades. No, porque es que aquí hay universidades que han nacido en el régimen de este gobierno. Entonces yo no puedo hablar en nombre de ellas. Yo no puedo hablar en nombre de la UNES, de la Universidad de las Artes. Ellas están agrupadas en otra asociación. Yo hablo en nombre de las universidades que se agrupan en la Asociación Venezolana de Rectores, con quien tengo el gran privilegio de ser su presidente, y siempre discutimos todo entre nosotros. De tal manera que esta universidad y la Universidad Venezolana tiene que seguir cumpliendo con su misión y tiene que seguir siendo libre, plural, democrática, como decimos en los discursos, y por siempre autónoma. Rectora, muchísimas gracias. A ti, mi amor, a ti. Un placer, de verdad.